Bueno, chicos, en el video anterior habíamos visto que dentro de los lípidos están las grasas o triglicéridos y que una molécula de grasa está compuesta por una molécula de glicerol, que es un alcohol, ¿sí? Que se va a unir a tres ácidos grasos, ¿sí? Por eso se llama triglicérido, perdón, la unidad de una grasa o aceite, ¿sí? De acuerdo a si eran saturados o insaturados, hablamos de grasas o de aceites. Ahora, supongamos que en un triglicérido, uno de los ácidos grasos, uno de los tres ácidos grasos, ¿sí? Se va y es reemplazado por otro grupo. Ese grupo, que reemplaza uno de los tres ácidos grasos, se llama grupo fosfato. Yo acá les hice la fórmula molecular del grupo fosfato. Es un átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno y eso es un anión eso es un anión. Ven que tiene 3 cargas negativas, -3 dice. Bueno, ese grupo fosfato se une entonces a otro grupo, que es un grupo polar, puede ser cualquier grupo, y entre el grupo fosfato y ese grupo polar y el glicerol, la molécula de glicerol, van a formar lo que se llama cabeza polar en el fosfolípido. ¿Por qué es una cabeza polar? Los lípidos normalmente son no polares. Significa esto que no se disuelven fácilmente en agua, ¿sí? Y más bien son hidrofóbicos, porque no son atraídos por el agua. O sea, solamente se disuelven en solventes no polares. Por ejemplo, el benceno, el éter. Si hablamos, por ejemplo, del barniz, el aguarrás. Si el barniz en un pincel con barniz y lo mojo en agua, no se va a enjuagar. Más bien se va a quedar duro, ¿sí? Porque no es soluble en agua. Solamente las sustancias no polares se disuelven en otras no polares. Y lo mismo pasa con el agua, que es polar. El agua que es polar solamente disuelve a sustancias polares como la sal, el azúcar. Ahora, el fosfolípido tiene una cabeza polar, que es una zona que se llama hidrofílica. ¿Por qué hidrofílica? Porque es atraída por el agua. Se puede disolver en agua. Gracias a estas cargas negativas que tiene este grupo fosfato, eso hace que sea una molécula polar. Esa es la parte polar del fosfolípido. Y el fosfolípido tiene otra parte que es no polar. La no polaridad acá se los da al largo de las colas, de estas largas colas carbonadas, ¿sí? De los ácidos grasos. ¿Se acuerdan que me quedan 2 ácidos grasos? El otro se reemplazó por un grupo fosfato más esa molécula R, significa que es un grupo polar cualquiera. Siempre compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, estas colas no polares son hidrofóbicas, lo que significa que en agua no se van a disolver. Como consecuencia de esto, cuando yo tenga una barrera de fosfolípidos en agua, esos fosfolípidos van a tender a ubicarse de esta manera, ¿ven? Cada fosfolípido está representado por esa cabeza polar, ¿sí? Y la cola no polar. La cola no polar, ¿ven que tiene como 2 patitas? ¿Por qué? Porque representan los 2 ácidos grasos que me quedan. ¿Se acuerdan que originariamente la cadena era el glicerol con 3 ácidos grasos? Reemplacé uno por el grupo fosfato más otro grupo R, y eso junto al glicerol forman la cabeza polar. Y las 2 colitas forman la cola, se llama cola no polar, ya estoy mal. Entonces se enfrentan de esta manera, las colas no polares apuntan hacia el centro, ¿sí? Hacia el interior de esa membrana, entre comillas, y las cabezas polares hacia adentro, donde hay agua, y hacia afuera, donde también hay agua. En la membrana celular pasa lo mismo. La famosa bicapa de fosfolípidos, ¿ven? Son 2 capas de fosfolípidos. Hacia el interior de la membrana apuntan las colas hidrofóbicas y hacia el interior de la célula, como hacia el exterior, las cabezas que son hidrofílicas. Adentro de la célula como afuera hay agua. Acá les hice el esquema entonces de un fosfolípido con su cabeza polar y la cola no polar. La cabeza polar formada por el glicerol más el fosfato más el grupo R, y la cola no polar formada por ácidos grasos. Bueno, los fosfolípidos tienen una gran clasificación, nosotros no la vamos a ver, pero les digo que uno muy frecuente es la esfingomielina, que se encuentra en las membranas plasmáticas de las células animales justamente, y sobre todo en las que se llaman vainas de mielina de los axones, ya lo vamos a ver eso.
en el sistema nervioso. Por último, los glucolípidos son muy parecidos a los fosfolípidos, solamente que en vez de reemplazar los 3 ácidos grasos, en vez de reemplazar a un ácido graso por un grupo fosfato, lo voy a reemplazar por un glúcido, una cadena de carbohidrato, ¿ven? Literalmente glucolípido significa lípido con azúcar o con porción glucídica. Bueno, las ceras son otro tipo de lípidos. Se encuentran presentes en la piel, en el pelaje, en las plumas y en las hojas de las plantas, protegiéndolas. Sobre todo, ¿de qué nos protegen las ceras? De la evaporación excesiva del agua, sobre todo en las plantas, por ejemplo. También están las cubiertas de muchos insectos, en los caparazones, entre comillas, que se llaman exoesqueletos de muchos insectos, las ceras, protegiéndolos también de la evaporación excesiva del agua. Y también funciona como impermeabilizante. Por último, el colesterol pertenece a un grupo de lípidos conocidos como esteroides. ¿Sí? El colesterol es un alcohol. Si se fijan, tiene el grupo OH, ¿ven? El grupo funcional OL, alcohol oxidrilo. ¿Sí? Son 4 anillos. Estos anillos representan carbonos unidos con hidrógenos, que no se los escribe, pero en cada vértice habría un carbono unidos a los respectivos hidrógenos. ¿Sí? Y esta es una cadena larga, cadena carbonada, que le da esa no polaridad al colesterol, porque si no, como alcohol que es, se disolvería fácilmente en agua, como el alcohol etílico, pero no, como tiene esta cadena tan larga, no se disuelve en agua. Nuestro organismo usa como base al colesterol para nuestras hormonas sexuales, por ejemplo, masculinas como femeninas. Bueno, el colesterol es una molécula, un lípido que podemos ingerirlo